¿Qué significa influir a diferencia de simplemente impactar de forma momentánea? La comunidad de cada uno de los creadores de contenido es lo que realmente hace que sean capaces de influir en las decisiones del consumidor, desde comprar un producto y muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a elegir este camino de la comunicación, la creatividad? Y llegó un momento en que me di cuenta que el marketing de influencia iba a explotar. O sea, lo tenía clarísimo. Hoy tengo el privilegio de conversar con una de las voces más respetadas en el mundo de la creatividad, el contenido y la influencia digital. Sergio Barreda lleva más de una década acompañando a emprendedores, creadores e influencers en su camino profesional, ayudándoles a construir marcas auténticas, sólidas y emocionalmente relevantes. Desde Keepers, la agencia que fundó y lidera, ha sido testigo directo de cómo se transforma una idea en una historia que conecta y de cómo la influencia real nace siempre de la coherencia, la vulnerabilidad y el trabajo profundo. En esta conversación, Sergio se abre con honestidad sobre su visión del sector, los desafíos que viven los creadores hoy, el papel de la creatividad en un mundo saturado y el futuro de la influencia en la era de la inteligencia artificial. Es una mirada íntima, estratégica y profundamente humana. Bienvenidos a un episodio que no solo inspira, sino que enseña. Esto es el ADN del éxito. ¿Qué es una influencia creativa? Para mí el camino de la influencia creativa es cómo somos capaces de adaptar las campañas publicitarias que queremos hacer a través de influencers, y hay que hacer un conocimiento de lo que funciona en redes, del tipo de creador que vas a contratar, cómo puedes co-crear con él para crear algo guay, porque al final pues la influencia creativa no deja de ser campañas creativas para el sector de los influencers. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Sergio, ¿qué significa influir a diferencia de simplemente impactar de forma momentánea? Es verdad que es una pregunta que creo que nunca me han hecho, me parece muy interesante, porque es verdad que no todos los creadores de contenido son capaces de influir. Hay mucha gente que tiene mucho alcance, que llega a mucha gente, pero quizás su comunidad pues, no es lo más adecuada posible o no es lo más consolidada posible, y por tanto influyen menos que gente que llega a mucho menos gente. Entonces, realmente la comunidad de cada uno de los creadores de contenido es lo que realmente hace que sean capaces de influir en las decisiones del consumidor, que pueden ser muchas cosas, desde comprar un producto a hacerle caso en una recomendación y muchas otras cosas, ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo llegar a mucha gente que influir en mucha gente, ¿no? Y yo creo que la diferencia, o sea, se podría decir que es esa, ¿no? ¿Crees que estamos viviendo una época, pasar de una época de llamar la atención a una época más de influir y de generar confianza a través de la conexión humana, vulnerabilidad? Es verdad que venimos de un sector que es realmente un poco del postureo, ¿no? O sea, y la gente ya está cansada de eso. La gente ya está cansada de cuerpos bonitos, de ropa bonita, de gente millonaria. Evidentemente, esto sigue funcionando, pero es verdad que cada vez más lo que funciona es las historias de verdad, ¿no? O sea, esa gente que realmente transmite a través de las redes sociales pues la realidad de lo que viven, ¿no? Y si un día estás mal, si un día te ha pasado algo y no te apetece grabar contenidos, pues lo cuentas, y si has tenido un problema en casa, pues también lo puedes contar, ¿no? Entonces cada vez más creo que esas historias más cercanas, más personales, más he ido a hacer la compra y este es el unboxing de lo que he comprado, pues creo que es lo que al final a día de hoy yo creo que la gente más valora, ¿no? Porque también es verdad que en las redes hemos vivido un momento de quizá un poco de envidia, ¿no? Hacia lo que veíamos, ¿no? Y envidia que realmente es por algo que muchas veces quizás no era ni real. Mm. Entonces, la gente está cansada ya de eso porque no somos capaces de construir esas vidas idílicas que muchas veces antes se mostraban en las redes. Mm. ¿Por qué? Y has dicho parte de eso, pero ¿por qué crees que estamos en ese cambio? Porque estábamos sobresaturados de información y sobresaturados de vidas perfectas. Y al final, yo creo que lo bueno de los influencers y los creadores de contenido es que han llegado a las redes gente que antes nunca habría llegado a la televisión.
Gente que no tiene cuerpos normativos, gente que tiene discursos súper radicales o simplemente discursos súper definidos, ¿no? Y que sí que tienen un access dentro de las redes sociales, porque al final el público es el que manda, es el que decide seguirles o no. Y esto antes no existía en la televisión. El modelo un poco de influencers del principio era, pues eso, volver un poco a lo mismo. Modelos, fotos bonitas y el escenario perfecto para la foto, ¿no? Y esto era lo mismo que antes estaba. Eran los mismos agentes o los mismos celebrities que estaban antes en la tele, ¿no? Lo bueno de las redes es que eso, que han llegado nueva gente que ha aportado algo diferente y por tanto, evidentemente, tenían ese acceso. Hmm. Que tenían, hablamos de las redes sociales y dentro de las redes sociales como consumidor, ese inicio en las redes sociales es de vidas perfectas también. O sea, estábamos simulando lo que veíamos en la televisión en las redes sociales. Y creo que es algo más nuevo que dentro de la misma plataforma, hablando de las redes sociales, ya no la televisión, ha cambiado ese formato y buscamos esa vulnerabilidad. Más adelante te preguntaré sobre inteligencia artificial, pero creo que también viene arraigado a lo que decías, ¿no? Estamos hartos de ver la perfección cuando todos, lo puedo firmar en piedra, no tenemos vidas perfectas. Y lo que se nos muestra es falso. Podemos ver el viaje de un amigo, sí, ese viaje, pero ese viaje habrá durado 2 semanas y regresó a su vida normal. Lo que pasa es que nuestras mentes se quedan con que esa persona viajó y hizo ese viaje, luego meses después hizo otro viaje y creemos que viajó todo el año y que es completamente feliz y su vida es idílica cuando no es así. Y esa representación en redes sociales ahora de mostrarnos la otra cara de la moneda de vulnerabilidad, creo que está como compensando esa falta de realidad que veíamos antes. También es verdad que es algo, o sea, esa parte más del show business, ¿no? Del mostrar la cara bonita, es que es algo también un poco que surge de lo que vives dentro de este mundo, ¿no? Porque al final te invitan a eventos súper chulos, experiencias súper guays, que evidentemente pues generan FOMO en el consumidor, ¿no? Pero es que tú como creador muchas veces es inevitable que no lo cuentes, ¿no? Porque es lo que estás viviendo y es la realidad que tienes también a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que también lo bueno es un poco ese equilibrio entre las dos partes, ¿no? El decir, oye, estoy viviendo esto esta semana, pero te puedo contar también que estoy súper cansado y me encantaría estar dormido en el sofá con mi pareja en vez de estar en un evento posando en una alfombra roja, ¿no? Entonces creo que lo bueno también es el equilibrio de no solo mostrar toda esa parte bonita que tiene nuestro sector, porque es verdad que vivimos experiencias increíbles, o sea, vivimos experiencias que no se pueden pagar con dinero, o sea, hay muchas veces las marcas, las empresas montan un tipo de eventos que solo los puedes vivir una vez y no va a volver a pasar en la vida, ¿no? No lo puedes ni siquiera comprar. Solo es para los que están invitados a ese evento, ¿no? Entonces es verdad que hay veces que inevitablemente pues lo muestras porque es parte de nuestro trabajo. Pero sí, yo creo que la dualidad entre las dos cosas es lo que está funcionando ahora mismo. Sí, que creo que los seres humanos tendemos a irnos a extremos y fuimos a ese extremo de ser perfectos, podemos ir a ese extremo de la vulnerabilidad, la tristeza, la vida es una, como dice este libro de Mark Manson, el sutil arte de que te importe una M, la vida es una M. Creo que ninguna de las dos, ¿no? Es eso que tú dices, es ese equilibrio en donde sí hay cosas muy bonitas y que parecieran perfectas, que no son, pero muy bonitas, y hay otras que no son tanto, pero que tampoco son una M, sino es un punto medio y esa es la realidad de la vida. Tratar de... Al final, en todos los trabajos hay cosas buenas, cosas malas, gente buena, gente mala que te encuentras por el camino. Y yo creo que es un poco lo que pasa, da igual que. Lo que pasa es que vivimos en un sector que es como muy llamativo para la gente y es normal, ¿no? Porque a mí cuando digo que tengo una agencia de influencers, todo el mundo como que me pregunta, ¿no? Me acuerdo una historia muy, muy graciosa, ¿no? Que estábamos en fiestas de mi ciudad, de Castellón, y habían como 2 chicas que me acababan de conocer y que alguien les había dicho que yo tenía una agencia de influencers, ¿no? Y ellas como súper emocionadas preguntándome, en plan, como que mi trabajo era como algo súper llamativo, ¿no? Y le digo, cuando acabé de explicar, dije, pero bueno, ¿vosotros en qué trabajáis? Y me dijeron, somos carcelarias. Y yo, wow, en plan, me quedé en shock. En plan, y dije, es que vuestro trabajo es mucho más interesante que el mío. Claro. Solo que el mío es como mucho más visible y mucho más lo que la gente espera de un éxito, ¿no? Pero al final no deja de ser un trabajo. El vuestro seguro que tiene muchas más historias que es el mío, ¿no? ¿Y cómo pasas, vamos a ver, el arte de influir? Soy consumidor
de varios autores que escribieron, ya no están con nosotros, sobre el arte de influir y han marcado muchísimo de mi psicología. Estoy hablando de Dale Carnegie, de How to Win Friends and Influence in People, y de Jim Rohn, que tiene varios libros también. Y hablan muchísimo del arte de influir. Una de las cosas que tiene esa palabra de influir es que puede caer rápidamente en la palabra manipulación y hay que saber separarlas. Y ahí viene un poco mi pregunta. En tu experiencia, ¿cómo se influye de manera positiva en contraposición de la palabra más negativa, manipulación? Pues mira, como te decía antes, en el mundo de las redes hay gente de todo tipo, gente con valores positivos, gente con valores negativos y gente que influye para bien y gente que influye para mal, ¿no? Yo sí me pongo a valorar un poco lo que es la industria del entretenimiento y la industria general de los contenidos, creo que hay mucha más gente que influye en positivo que en negativo, ¿no? También creo que en un mundo donde las redes sociales cada vez las consume más gente joven, el papel de los padres también es súper importante entender quién está siguiendo tus hijos, ¿no? Porque al final, si tú dejas el móvil a un chaval y no ves un poco esa revisión de lo que está construyendo a través de lo que consume en redes sociales, pues realmente puedes llegar a estar influido de manera negativa, ¿no? Porque evidentemente siempre va a haber gente que de repente llegue a las redes y que lo que aporte a la sociedad pues no es positivo para nadie, ¿no? Yo creo que también hay que tener un poco ese pensamiento crítico sobre lo que tú consumes dentro en Internet, ¿no? Tú puedes utilizar Internet para muchas cosas, ¿no? Yo tengo momentos también, tengo momentos en los que soy súper, me encanta aprender en Internet, veo podcasts de emprendimiento, podcasts filosóficos, podcasts de psicología, pero hay momentos que no me apetece porque estoy tan colapsado laboralmente que me apetece utilizar Internet para entretenerme, ¿no? Pero dentro de ese entretenimiento tienes que saber buscar también qué tipo de entretenimiento te viene bien a ti, ¿no? Porque si el entretenimiento que estás viendo es un entretenimiento que te hace mal, pues también tú tienes que también discernir un poco en lo que sigues y lo que no sigues, ¿no? Y creo que ahí tenemos un papel cada uno intrínseco a hacer y sobre todo a entender qué es lo que nos puede aportar Internet, porque hay muchas cosas en Internet, es un gran océano. Aquí la palabra pensamiento crítico creo que viene muchísimo al caso. Cada vez creo que tenemos que fortalecer el pensamiento crítico, sobre todo en esta era de la información y esta era de la inteligencia artificial. Poder discernir a través del pensamiento crítico qué es real y qué no es real también. No, y también a nivel personal, si tú, por ejemplo, estás súper agobiado en el trabajo y te encanta ver contenidos de viajes, pues sí, a lo mejor en ese momento no te hace bien ver esos contenidos de viajes porque no te puedes ir, ¿no? O a lo mejor sí, es que depende un poco del momento vital en que estés tú cada uno, ¿no? Pero si realmente estás viendo todo el rato viajes que no vas a poder ir, te da FOMO y te genera más ansiedad de lo que te está aportando ese entretenimiento, pues tú mismo tienes que decir, oye, es que a lo mejor... O simplemente muchas veces que sigues a creadores de contenido que te generan algo que no es positivo para ti y ahí está el botón de unfollow para decir, oye, voy a dejar de seguir a esta persona, no por nada, sino porque lo que me aporta en ese momento vital de mi vida ahora mismo no lo necesito. ¿Crees que ha cambiado la forma de influir? Y vuelvo al ejemplo de influir en el pasado y me refiero a estos grandes maestros como Dale Carnegie, como Jim Rohn, como Cialdini, que hablan del arte de influir. Yo no tengo tantísimos años, aunque tengo ya los míos, pero siento que cuando leo estos libros en la actualidad, porque los leo casi una vez al año, siento que a pesar de que han pasado muchísimos años, no sé si Dale Carnegie 80 años, siento que sigue muy actualizado. ¿Crees que el arte de influir ha cambiado como arte de influir en el tiempo? Por lo que estabas diciendo también, me recordaba una conversación que otro día escuchaba en un podcast, en Spicy Fortuna, que hablaban de un libro de marketing que tenía también como 100 años y era el arte de vender o algo así, no me acuerdo cuál era, ¿no? Y que decía que a día de hoy seguía funcionando porque las bases realmente eran las mismas, ¿no? Yo creo que en el arte de influir un poco también las bases son las mismas, ¿no? Es construir una confianza en la persona que está al otro lado, ¿no? Si tú construyes una confianza y realmente consigues que esa persona sea influida por ti, pues es lo que realmente es la palabra influir, ¿no? Y creo que evidentemente las cosas cambian, ¿no? Porque es verdad que como sociedad lógicas tenemos que cambiar, pero las bases no, las bases son las mismas. Tú al final, la confianza es la base de todo. Si tú en tu audiencia confía en ti,
va a seguirte a todos lados. Si en algún momento decepcionas a esa audiencia o decepcionas a la gente que te sigue, porque has cometido un error, porque te has metido en un fregado que no deberías meterte, pues ahí la confianza baja y por tanto tu influencia baja con ellos, ¿no? Entonces, al final es construir esa audiencia lo más cualitativa posible con lo que tú haces, ¿no? Hablemos de... Me genera curiosidad el hecho de... Eres emprendedor, tienes tu propia agencia, Keepers, que ha crecido a lo largo de 9 años, que veníamos hablando detrás de cámaras, y felicidades por los reconocimientos que están teniendo. Felicidades por Gracias. eso. Eso sé que el camino del emprendimiento es sumamente difícil. Entonces hoy se puede celebrar y hoy es ese momento estrella, pero que hay muchísimo camino labrado y muchísimo sudor. Y a eso me refiero con la felicitación. No el premio, sino ese camino que has tenido que labrar. Y digo todo esto porque otra vez eres emprendedor a través de una agencia que representa a influencers. Pero tú mismo empiezas, no sé si empiezas, pero ya eres un influencer también. Marca personal. Sí. Sé que eres top voice en LinkedIn. ¿Cómo pasas y crees que todos deberíamos de hacerlo de un emprendedor empresario a un influencer? Es verdad que yo creo que siempre lo he tenido un poco intrínseco en mí, el tema de la marca personal. Es más, yo hice el TFG de mi carrera de marca personal. Es algo que siempre me ha gustado, que he seguido a mucha gente que hablaba del tema. Pero es verdad que en los primeros años, en general, cuando yo monté la agencia, me he tenido que dedicar al 100% a lo que es el negocio. O sea, a construir unas bases de un negocio, a construir un equipo, a ganar clientes, a estar en el terreno. Y eso es verdad que en los primeros años del negocio, a pesar de que yo siempre he tenido un poco esa marca personal de hacer cosas, no la he trabajado. Pero es verdad que hace 2 años dije, es el momento, porque también me di cuenta como que, sobre todo en Estados Unidos, fijándome mucho en los CEOs de que estaban allí, ¿no? Y veía como que realmente ya estaban creando contenidos propios de lo que era el negocio, ¿no? Y me fijaba mucho en eso y decía, ostras, si esto pasa en Estados Unidos, que yo tengo mucho la mirada allí, porque creo que sobre todo en el sector del entretenimiento, en el sector de los contenidos, son referencia. Lo que pasa allí después pasa aquí. Dije, voy a ponerme las pilas, y creía que LinkedIn al final era como la red social para hacerlo, ¿no? Porque al final mi decision maker de quien me va a contratar a mí está en LinkedIn. Puede estar en Instagram como usuario, pero la forma más fácil de llegar a ellos es a través de LinkedIn, ¿no? Y entonces hice una estrategia básica que era convertirme en el profesional que más hablaba de influencia en España. Creo que lo he conseguido. Bueno, me acaban de nombrar profesional del año en el estudio de Scopen. Soy top voice en menos de un año de que llevo haciendo contenidos para LinkedIn, y estoy consiguiendo mi objetivo, que era conseguir clientes a través de LinkedIn sin ir yo a ellos, viniendo yo a mí, que era un poco el objetivo que tenía. ¿Y crees que, es decir, todos, nadie es muy extremo, pero crees que es una buena estrategia que todos los directores de empresa hagan marca personal? 100%. Creo que es algo que no se está tocando tanto. Yo no entiendo cómo los CEOs de las grandes compañías no tienen su community manager personal, porque evidentemente cuando eres CEO, cuando eres empresario, yo tengo una agencia que es grande ya, pero que al final tiene un tamaño bastante adecuado para que yo pueda dedicarle tiempo a mi marca personal, pero creo que hay CEOs grandes que se pueden permitir el tener su propio equipo de comunicación, ¿no? Y no entiendo cómo no todos lo tienen, cuando es algo que obviamente es bueno para las compañías, porque yo cuando trabajo mi marca personal, al menos en mi caso, no trabajo la marca personal para hacerme famoso, no trabajo la marca personal para ser celebrity, no trabajo la marca personal para ser top voice. Si lo consigo, genial, no me importa. Y hay una parte un poco de que tiene que gustar un poco ese show business, porque si no, no lo haces, ¿no? Pero el objetivo final es que todo reinvierta en la compañía y que todo al final vaya hacia ahí, ¿no? Entonces, creo que cualquier cargo importante en una compañía debería marcarse muy claramente una estrategia de marca personal, al menos en LinkedIn. ¿Cómo lo haces tú? Pues yo dedico un fin de semana al mes a planificar un poco los contenidos que quiero contar. Hay contenidos que tengo como que sé más o menos que me funcionan y que más o menos los tengo como fijos al mes. Al final es como si fuera una estrategia de contenidos puro y duro de una marca, ¿no? Pues para mí. Sé más o menos, durante ese fin de semana que tengo más tiempo libre, pues lo dedico un poco a ese tipo de contenidos, a planificarlo. Me dejo programado el mes entero y después dejo algunos huecos libres para cosas que van surgiendo.
También después, si veo que me surgen muchos temas de repente de actualidad, pues voy programando los temas que son menos de actualidad y los voy dejando para más adelante. Entonces siempre están ahí, siempre tengo archivo. Como tú tienes podcast grabados, pues yo tengo cosas en LinkedIn que sé que siempre van a funcionar, sea hoy o mañana. ¿Y qué tipo de contenido, lógicamente lo he seguido, pero para la audiencia, qué tipo de contenido, tienes una diferente estrategia, me imagino, en LinkedIn que en Instagram, por ejemplo? Sí, 100%. O sea, yo en Instagram lo utilizo para enseñar mi trabajo a nivel visual, ¿no? En plan, lo que la gente quiere ver en Instagram, pues el postureo, básicamente, o el chascarrillo, o lo que pasa detrás de un evento, ¿no? Pero un poco también pues muy relacionado con los eventos o las participaciones en podcast o lo que sea que yo estoy, ¿no? En LinkedIn mi trabajo en la estrategia es totalmente diferente. O sea, en LinkedIn es pura y dura formación de cómo se trabaja con influencers en España o en general. Hablo de estrategias, hablo de datos, analizo campañas, hablo de nuevos creadores. Al final lo que quiero es inspirar y demostrar a la gente todo lo que se puede hacer con creadores de contenido. Porque al final, si tú percibes de mí que te estoy diciendo que en una pop-up de marca puedes hacer esto y esto con creadores de contenido, si tú de repente como marca tienes piensas en hacer una pop-up y se te ocurre contratar a influencers, vas a pensar en mí porque vas a decir, oye, Sergio, habló de este tema y me explicaba cómo podíamos trabajar con influencers en una pop-up, ¿no? Pues voy a llamarle para conseguir esto, ¿no? O ves que yo estoy súper al día en los nuevos creadores que están funcionando dentro de las redes sociales y va a decir, ostras, que si tengo que hacer una campaña creativa, pues voy a pensar en él para llamarle, ¿no? Y al final un poco es eso, es contarle al mundo todo lo que hay detrás de nuestra industria, todo lo que se puede hacer y todas las posibilidades que hay dentro del sector. Eres Top Voice en LinkedIn, que ya lo mencionaste antes. Felicidades también por eso, porque llevas poco tiempo creo yo, para ser Muy nombrado poco. Top Voice. Eso habla muy bien del contenido que estás haciendo. Diciendo esto, ¿cada cuánto publicas en LinkedIn o recomendarías? Estoy tratando de sacar herramientas Sí, para... Ya te absolutamente. estoy Me robando todas puedes las ideas para sacar mí. toda mi estrategia. Pues mira, yo creo que al final esto siempre es prueba y error. Lo que a mí me funciona, igual a ti no te funciona, ¿no? Entonces yo creo que al final yo voy probando. La media de publicaciones que hago a la semana son 3-4 publicaciones, ¿no? Intento siempre espaciar un día libre mínimo por cada publicación, ¿vale? Porque es verdad que el algoritmo, al menos en mi caso, me funciona que las publicaciones tengan un poco más de recorrido que solo sea un día. Hay gente que publica un post al día y le funciona genial, ¿no? Para mí es que es inviable publicar un post al día porque creo que no hay tanto que contar ni tantas noticias como para poder publicar un post al día, más allá de que considero que me funcionan mejor las cosas un día a otro, ¿no? Pero yo siempre digo que al final lo bueno de las redes sociales es que son gratis, que tú puedes probar, que tú tienes que probar los formatos y también ser muy analítico, ¿no? Porque también lo bueno es que tenemos todas las estadísticas de todo lo que pasa en las redes, tú puedes analizar qué te funciona, qué no, cambiar cosas, probar cosas y así voy un poco en el día a día también. En LinkedIn, ¿publicas los fines de semana? Publico los domingos normalmente, pero ¿Y los te funciona domingos me bien? lo dejo un poco de extra. Normalmente publico lunes, miércoles y viernes y después si tengo algo que te quiero contar, pues a lo mejor el domingo. O por ejemplo, intento que muchas veces los posts de entre semana tampoco sean súper corporativos, que me dejo más para el domingo el post corporativo de la agencia. Yo en general casi nunca hablo de la agencia en LinkedIn. Hablo todo el rato de contenidos que creo que pueden aportar a alguien que le guste los influencers, ¿no? Creo que la estrategia es mejor si no hablo de la agencia, porque simplemente, obviamente, después la gente sabe quién soy, sabe que tengo una agencia, pero no quiero meter la marca todo el rato, ¿no? Y me cuesta muchas veces el meter cosas un poco a calzador, porque obviamente soy el CEO y tengo que publicar ciertas cosas de la agencia por mi interés propio también, pero creo que no es lo que mejor funciona, simplemente que a veces que hay que hacerlo, pero ya está. Voy a llevar esto pasos atrás para conocerte un poco mejor. ¿Qué te llevó a ti a elegir este camino de la comunicación, la creatividad y crear esta agencia de influencers? Bueno, mi vida ha ido siempre relacionada un poco con la comunicación. Yo con 16 años empecé trabajando en una televisión local porque me aparecí en la puerta de la televisión, estando veraneando en Castellón, y les dije que quería trabajar en la tele. Siempre desde pequeño he tenido como un micro con ganas de contar cosas, ¿no? Yo quería ser periodista
estudié comunicación porque era la carrera que estaba en Castellón y no podía permitirme pagármela en otro sitio. Y bueno, pues mi camino en la comunicación creo que ha ido evolucionando simplemente. Yo empecé queriendo ser periodista más de tele, después trabajé en la radio, después me vinculé más al mundo de eventos, acabé haciendo comunicación corporativa en Heineken y al final acabé montando una agencia de influencers. O sea, he ido dando tumbos, pero para mí no es malo, porque yo he ido tocando todos los momentos que existen en la comunicación, ¿no? Y llegó un momento en que me di cuenta que el marketing de influencia iba a explotar. O sea, lo tenía clarísimo. Vi un nicho claro de mercado y trabajando en Heineken decidí apostar por montarme el proyecto y emprender. Pero fue un poco decisión a lo loco, un poco. Bueno, no sé si a lo loco o pensada, pero lo decidí. Y tampoco sé muy bien por qué lo hice, pero dije a por ello. Normalmente uno, esto de Steve Jobs, ¿no?, que dice connecting the dots, como que uno ve en tu momento presente, ves para atrás y dices, ok, como que conectas los puntos de estudié comunicación, me metí a trabajar en esta televisión, luego en la radio, luego como comunicación corporativa en Heineken. Cuando miras para atrás y ves esos puntos, ¿cómo lo conectas hoy a esos aprendizajes que esas conexiones pudieron haberte dado para hoy ser el fundador y CEO de Keepers? Yo creo que algo que si miro atrás lo tengo clarísimo que me ha ayudado en ser la persona que soy ahora y ser el emprendedor que soy ahora es la gente con la que he pasado en cada una de las etapas de mi vida, ¿no? Y yo siempre he dicho que detrás de cada persona hay una oportunidad, una historia o cualquier cosa, ¿no? Y siempre he intentado como tener muy buena relación con todas las personas que rodean cualquier proyecto en el que estoy, ¿no? Y me ha pasado muchas veces de decir, oye, es que una charla que fui hace 5 años en una universidad, de repente me ha llamado un alumno que estaba ahí porque ahora tiene una empresa y quiere contratarme. O me ha llamado un profesor de la uni porque se acuerda de mí por lo que sea. O me ha llamado compañeros de Heineken muchas veces que han visto oportunidades de poder trabajar conmigo, ya fuera de Heineken en otras empresas, y me han llamado porque tenían un buen recuerdo de mí, ¿no? Entonces, si veo vuelta atrás, digo, algo bien he tenido que hacer con esas personas para que tengan un buen recuerdo mío y que consideren que soy alguien que les puedo aportar en esas nuevas etapas, ¿no? Entonces creo que independientemente del proyecto en el que haya estado, tengo un buen recuerdo de los compañeros con los que he estado. Es increíble lo que acabas de decir porque estamos todos en el negocio de las personas. Mm, Todos. sí, 100%. Bueno, es que somos personas y trabajamos con personas. Entonces, al final, cuando tú conectas con alguien por lo que sea, eso es mucho más valioso que el trabajo que tú puedes hacer. Porque la conexión personal es fundamental para poder trabajar juntos, ¿no? Y es algo que yo también he llevado a mi equipo actual, ¿no? Para mí es mucho más relevante que alguien del equipo sea buena persona, buen compañero y tenga una actitud súper positiva a que haga bien su trabajo. Obviamente, tienen que estar las dos cosas conectadas, ¿no? Pero valoro mucho más una buena persona que un súper buen trabajador que a lo mejor genera un clima negativo en la oficina y que, por tanto, para mí no tiene sentido que esté dentro de mi equipo, aunque sea el mejor trabajador del mundo. Si va a generar algo que a mí no me gusta para mi empresa, esa persona no tiene hueco en mi empresa. Vamos a hablar del liderazgo que se necesita para fundar y mantener una agencia de influencers, una agencia creativa, diría yo. Y en esa palabra creativa hay una palabra que te escuché decir, influencia, pero creativa. ¿Qué es una influencia creativa? Bueno, pues al final, el sector de los influencers o el marketing de influencia en España, bueno, y en general, viene de las grandes empresas querían trabajar con influencers porque se puso de moda hace unos años, ¿no? Entonces, como, oye, pues me sobran 10.000 euros, me sobran 15.000 euros, y ya de la campaña que tengo hecha para medios, para lo que sea, pues le doy un remanente pequeño o un remanente de lo que sea para hacer influencia, ¿no? Y para mí las cosas han cambiado, porque la influencia ha cambiado. O sea, ya no podemos concebir a los influencers, ni creo que nunca se deberían haber concebido como vallas publicitarias, ¿no? Los creadores de contenido son creadores de contenido y, por tanto, crean contenido creativo y crean contenido que
quizás la audiencia es lo que quiere ver, ¿no? Entonces, para mí el camino de la influencia creativa es cómo somos capaces de adaptar las campañas publicitarias que queremos hacer a través de influencers con la propia forma en que lo hacen los influencers, ¿no? Y para eso hay que hacer ciertas cosas y hay que hacer un conocimiento de lo que funciona en redes, del tipo de creador que vas a contratar, cómo puedes co-crear con él para crear algo guay, porque al final, pues la influencia creativa no deja de ser campañas creativas para el sector de los influencers, pero es que siempre estamos pensando en los influencers como un soporte y no como las propias agencias que son. Es que cada creador de contenido para mí es una agencia de publicidad. ¿Y tú has visto esa evolución en el tiempo? Y me refiero a estos 9 años teniendo Keepers. ¿Has visto una evolución de cómo se comportan las marcas frente a lo que acabas de decir? Sí, 100%. Porque antes tú ibas a los premios de cualquier premio de marketing y la mayoría de premios estaban focalizados en grandes anuncios o en grandes celebrities. Ahora muchos de los contenidos, o sea, de los premios que ganan las marcas son porque hay un personaje de influencia dentro de ellos, ¿no? O una campaña construida para un creador de contenido, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que ese reflejo de cómo ha ido evolucionando los contenidos en Internet se ha visto reflejado en la industria, ¿no? Es inevitable. Es que también te digo que es que ahora el algoritmo de las redes, o haces cosas creativas o haces cosas que impacten, o tu publicidad en redes no vale nada, porque no llega a nadie. Hablando de eso, de marcas y personajes, yo cuando arranqué este proyecto, que tiene 9 meses de haber nacido, o sea, relativamente poco, siempre desde el principio tuve la duda, es más, y la sigo teniendo. Yo tengo en Instagram, por ejemplo, tengo 2 canales, el de Jorge Cáceres y el de El ADN del Éxito. Sí. Y siempre tuve la duda si debería de haber tenido solo uno o ambos y qué diferencia de estrategia tiene que tener cada una. Porque, voy a dar contexto, yo antes de arrancar es increíble, pero yo antes de arrancar este proyecto no tenía redes sociales, solo LinkedIn, más profesional por llamarlo así. No tenía esta área de entretenimiento, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía X, no tenía TikTok. Es más, todavía no entiendo TikTok, pero porque tengo alma de viejo, creo yo. Pero el punto es que no sabía si hacer solo una cuenta de marca, el ADN del Éxito, o hacer la de Jorge Cáceres, o si son las dos, que hoy en día tengo las dos, qué estrategia debería tener cada una. Porque yo mi cuenta personal tampoco es que publique tantas cosas personales. Es como tú, al final estoy ahí, sinceramente, por fortalecer la marca del ADN del Éxito. Pero tienes que tener cuidado también en no estar vendiendo el ADN del Éxito todo el tiempo. Y lo que me di cuenta con el tiempo, estoy semi respondiendo, pero te la dejo como pregunta, es, y voy a hacer una afirmación, pero quiero que me des tu punto de vista. Lo que yo me di cuenta es que las personas han dejado o empiezan a dejar de seguir a las marcas y empiezan a seguir a las personas. Y voy a dar ejemplos pasados de grandes personajes a nivel mundial. Steve Jobs. La gente admira a Steve Jobs por lo que sigue a Apple, pero no al revés. Es una marca muy fuerte lo que pasa, ¿no? Pero es Steve Jobs. Eso sí, 100%. Elon Musk, no Tesla. No SpaceX, es Elon Musk. Es Jeff Bezos, Amazon. Lógicamente estoy diciendo los superlativos, ¿no? Los grandes. Pero lo que me he estado dando cuenta, haciendo análisis sobre las redes sociales, es que los grandes podcasteros, ya que estoy en este medio, más fácil de decirlo, tienen muchísimos más seguidores. El Steven Bartlett de The Diary of a CEO que The Diary of a CEO. O sea, la gente sigue más a Steven Bartlett que The Diary of a CEO, que es el fundador y CEO de The Diary of a CEO. Pero lo que me di cuenta, viendo simplemente esta data que estoy compartiendo, creo que tiene, no sé, me estoy inventando un poco, pero 8 millones de seguidores en Instagram y la cuenta de The Diary of a CEO tiene 2 o 3 millones, o sea, hay una diferencia abismal. Lo que me dice eso, quiero entender, es que la gente quiere conectar con la persona, no con la empresa marca. Yo creo que cada caso obviamente es un mundo. Yo seguramente si te hubiera recomendado, te hubiera recomendado hacer las dos cuentas, porque creo que hay que separar los proyectos y la marca personal del proyecto, y creo que también como coge sentido el tener un proyecto separado, ¿no? Pero lo que está claro es que evidentemente el poder de una marca personal tira mucho más que el poder de una marca empresarial, y eso lo vemos con LinkedIn muchas veces. Por eso antes hablaba de lo de recomendar a los CEOs de comunicar a través del CEO, porque
las páginas de LinkedIn ya no funcionan prácticamente en las empresas porque ya no tienen alcance. Sin embargo, los CEOs que están trabajando en LinkedIn sí funcionan mucho más. Entonces, creo que la comunicación de las marcas ha cambiado y, por tanto, las marcas personales de los que formamos parte de las empresas o de las marcas son los que tenemos que coger ese relevo. Y hay veces que soy consciente que cuesta, porque es verdad que hay gente que como que le da vergüenza o le da en plan, oye, a ver qué van a decir de mí, pero es que al final es que es parte de nuestro trabajo, parte de tu trabajo como CEO, parte de tu trabajo como empresario, es tener tu marca personal para vender tu empresa, ¿no? Entonces, al final, al igual que un influencer o un podcaster, no te puedes quedar solo en el podcast, o sea, no te puedes quedar solo en estar aquí, ¿no? Tienes que ir a eventos, tienes que ir a sitios, tienes que hacer conexiones, networking, porque al final todas esas conexiones son las que te van a hacer elevar tu marca, ¿no? Entonces, pues aquí igual en las redes sociales tienes que construir contenidos que al final sean valiosos para tu empresa. Basado en eso y pensando en los mensajes que estas personas tenemos, y me incluyo, que mandar, ¿cómo debería o qué tiene que tener un mensaje para influir emocionalmente a la audiencia? Ujú. Pues yo siempre creo que la sinceridad por encima de todo es lo que le llega a la gente. Em, un poco lo que hemos comentado antes, el alejarte un poco de las vidas perfectas, ¿no? El entender que la persona que está al otro lado seguramente conecte contigo mucho más por lo que estás contando que no por lo bien que lo cuentas. Y al final creo que esa sinceridad y comunicar desde la transparencia es lo que te hace llegar y conectar con esas personas que están al otro lado. Y hablando de qué tienen los mensajes, con tu experiencia con influencers, ¿qué errores son los más comunes que comete un creador de contenido o las propias marcas? Quizá el error más claro en los creadores de contenido, lo que yo he visto en esos 10 años que yo he dedicado a este sector, es que hay veces que las redes sociales, para lo bueno o para lo malo, te encumbran tanto y te llevan a una posición de éxito muy grande que te piensas que eso es para toda la vida. Y que te piensas que esa posición de éxito, cuando tú la tienes, vale todo, ¿no? Para mí lo más importante en el camino de un creador de contenido, obviamente, es la constancia, pero más allá de la constancia es saber reinventarse, ¿no? Porque tú creces, tu audiencia crece, las redes sociales cambian y ese necesidad de pensar en esto como que obviamente es un trabajo y en un trabajo tienes que cambiar cosas, tienes que reinventarte, tienes que adaptarte al mercado. Eso es lo que creo que más les cuesta y el error que más cometen los creadores de contenido, el no entender que esto es un trabajo frenético y de realmente mucho análisis y de trabajo de estrategia, ¿no? Y los que yo veo que han llevado tanto tiempo en esto es porque obviamente han sido constantes, pero sobre todo se han sabido adaptar a las circunstancias. Hablas de la importancia de análisis y en mi poca experiencia en esto es 100% así, es analizar la data, por ejemplo, de retención dentro de los Ujú. videos. Entonces, ¿cómo puedo mejorar? Y a veces es esa mejora del 1% que nos lleva a cambiar el resultado en un 40%. Estoy exagerando, pero esos pequeños cambios que la data nos puede mostrar en qué momento se cae la gente y tratar de identificar eso y ver cómo lo cambiamos puede cambiar muchísimo las reglas del juego. Dentro de la agencia, Keepers, tu agencia, tienes gente de data. Claro, tenemos equipo analítico y estratégico que al final pues ayudamos también a los creadores a entender esos datos, porque yo siempre digo que detrás de un creador hay un equipo muy grande de ecosistema, no solo estratégico, de contenidos, legal, psicológico. Hay un ecosistema a su alrededor, porque al final lo que tienen que hacer los creadores es crear contenido, porque es lo que se les da bien y lo que hacen bien. Y todos los que estamos a su alrededor tenemos que ayudarles a que esos contenidos lleguen a a la mayor gente posible y también pues sean contenidos evidentemente atractivos para la industria, ¿no? Que sea un creador realmente que las marcas quieren trabajar con él, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? El ayudarles a decir, oye, ¿por qué de repente este mes hemos bajado en estas estadísticas? Vamos a analizar las cosas. ¿Qué contenido no están funcionando bien? ¿Qué contenido no están funcionando mal?
tú te sientes cómodo con esto, podemos ir por aquí, pensar en ideas, ¿no? Y como siempre digo, prueba y error, porque es que para eso están las redes, para probar, para equivocarte y para saber qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Y lo que te funciona hay que mantenerlo hasta que se agote la fórmula, porque ¿para qué hay que inventar si hay algo que funciona, ¿no? En el caso de Chuso, por ejemplo, por poner el ejemplo de los chistes, ¿no? O sea, él cuenta chistes en el podcast, y llevamos 2 temporadas enteras contando chistes y es lo que más le gusta a la gente del podcast. Entonces, es que no hay que cambiarlo, no hay que reinventar la rueda. Si esto sigue funcionando, hay que seguir por ahí. En el momento en que esto baje y la gente esté cansada de esto, pues pensaremos nuevas cosas, ¿no? Pero hay que siempre analizar para entender cómo mejorar. Se dice que, o he escuchado ahora con el tema de inteligencia artificial, que dentro de las agencias o dentro de, ni siquiera de agencias, dentro de, por ejemplo, el ADN del éxito, uno de los puestos que antes la gente externa podía no entender o decir, esto no hace sentido, es tener a una persona creativa de ideas adentro. Uh-huh. Y con la venida de la inteligencia artificial, ahora más presente que nunca, creo que empieza a agarrar mucho valor esa posición. Alguien dentro de la empresa que se dedique a pensar creativamente Uh-huh. sobre las cosas, que es el prompt que vas a utilizar en la inteligencia artificial. Es una posición que ustedes, la pregunta sería, ¿siempre han tenido? Y si ha evolucionado en el tiempo la importancia de esa posición dentro de una agencia. Para nosotros no siempre hemos tenido equipo creativo. A día de hoy sí que tenemos equipo creativo porque, obviamente, como decimos, para nosotros la creatividad marca el devenir del éxito de los contenidos, ¿no? Y creo que esa figura a día de hoy es fundamental, ¿no? Sobre todo porque al final, a través de la creatividad, puedes llevar al máximo potencia a un creador. Puedes ayudarle a definir esa estrategia, ¿no? Puedes ayudarle a saber utilizar la inteligencia artificial desde una perspectiva sana, ¿no? Entonces creo que a día de hoy es 100% necesario el que haya equipos creativos. Yo soy un gran fan de la inteligencia artificial, pero quizá en la industria de la creación de contenidos, concebida desde los influencers, no es algo que nos preocupe demasiado, porque nosotros seguimos apostando mucho por esa parte personal, que es lo que llega a la audiencia a través de un creador de contenido, que creemos que es difícilmente conseguible a través de una influencia, a través de la inteligencia artificial. ¿Llegará? No lo sabemos. Creemos que a día de hoy no es sustituible un influencer por inteligencia artificial, pero que sí que esta creatividad a través de la IA nos puede ayudar a construir mejores contenidos, por supuesto. ¿Ha transformado la IA la forma de generar contenido? Estás compartiendo, voy a dar contexto a la pregunta para que no se confunda, pero estás diciendo que de momento no sustituye a los creadores de contenido, pero ¿ha transformado la forma de hacer contenido? Yo creo que ha transformado a la hora de los procesos, evidentemente, de que ellos puedan ser mucho más ágiles creativamente hablando y puedan pelotear mucho más esas ideas y trabajar como si fueran una propia agencia ellos. Y creo que eso sí que les está ayudando. Obviamente, también hay como una parte para las marcas, evidentemente, sí que creo que es fundamental la creación de contenidos a través de IA, ¿no? Pero el problema de los influencers es que al final la gente les sigue por quién son, por la historia que hay detrás de ellos, por esas historias que ellos cuentan, ¿no? Entonces creo que es complicado que, por eso decía que sustituya la IA a lo que el creador de contenido a día de hoy aporta, ¿no? Pero sí que es verdad que, obviamente, creativamente la IA le está ayudando a poder agilizar mucho más a ciertas cosas. Aquí estamos hablando de lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa conexión emocional que genera una persona y de la importancia entonces de generar esa conexión, no de esa vida perfecta, sino que de la vida de esa persona y que la gente conecta con las emociones de esa persona. La palabra que se me viene es ser auténtico, que lo mencionaste antes. Auténtico, generar confianza. La confianza es el pilar número 1 de las relaciones humanas. O sea, la autenticidad es vital para construir una carrera en redes sociales a largo plazo, porque sin autenticidad no funciona. Hay gente que se monta un papel, se crea un personaje en redes mostrando algo que no cree o que no es él o que no es ella, y esto funciona un tiempo, pero a largo plazo las personas auténticas son las que se quedan. Y hay extremos, o sea, que podemos hablar de gente que habla muchísimo de sus valores, de lo que piensa, da su opinión súper clara, y hay gente que simplemente es auténtico desde el humor o es auténtico desde otras cosas, ¿no? Entonces, al final,
Lo bueno es sentirte cómodo con lo que realmente tú estás haciendo en redes sociales, porque si no te cansas. O sea, si tú haces algo que no te gusta, si tú no te gusta el cine y de repente te metes a hacer contenidos de cine porque crees que es lo que está de moda, eso te va a durar un año, pero a largo plazo te vas a aburrir de hacer contenidos porque no es lo que te gusta. A mí viene la palabra, esta famosa palabra anglosajona, burnout. Ujú. ¿Has visto mucho burnout en esta industria? Em, bueno, hay de todo. Hay de todo. Y hay gente que llega a las redes queriéndose hacer famoso o queriendo ser rico, ¿no? Es un poco la visión que se tiene todo el rato desde fuera, del creador de contenido de, oye, quiero ser influencer porque son famosos y ricos. Y bueno, pues hay gente que es famosa y rica, pero la mayoría de ellos, pues es un trabajo más y simplemente, pues es un trabajo diferente, pero ni son famosos ni son ricos. O sea, es una industria donde se gana mucho dinero, obviamente. O sea, no es, es absurdo negarlo, ¿no? O sea, ganamos mucho dinero versus el tiempo que dedicamos al trabajo que hacemos, ¿no? Si tú te vas a hora versus en un bar versus hora la que hacemos nosotros, pues evidentemente nuestra hora se paga mucho más que lo que se paga a un camarero de un bar, ¿no? Pero bueno, es que es así. Es que vivimos en el negocio de la publicidad y es lo que hay. Mm. qué patrones de éxito, la palabra subjetiva, qué patrones de éxito has identificado en los creadores de contenido que, que viven como profesionales a lo largo del tiempo? Pues creo que lo hemos estado comentando, pero para mí hay tres claros: constancia, autenticidad y profesionalidad. O sea, esa mezcla de las tres es súper importante, ¿no? Porque lo primero, tienes que ser auténtico para crear contenidos que realmente te apetezca hacer, que creas que la audiencia quiere ver, pero que también a ti te sientas orgulloso de ellos, ¿no? Que digas, joder, qué bien lo estoy haciendo, que cómo me gusta hacer mi trabajo, qué feliz soy haciendo esto, ¿no? Perdón, Esto, que esa va atada a tu segunda. claro, Constancia. constancia Y cantidad, porque 100%. si te gusta lo que haces, vas a Vas a tener constancia seguir. en cantidad. O sea, está Y correlacionada. es una rueda, porque al final Correcto, tú ves correcto. que los contenidos funcionan, que te motivas, que la gente te sigue más, que te llegan los seguidores, y esta dopamina también es súper importante para los creadores de contenido, porque tenemos tanto feedback al momento que cuando algo no te funciona ya enseguida lo ves, ¿no? Y creo que es súper importante, ¿no? Y la tercera, como te decía, es la profesionalización, porque al final, como bien hemos comentado, trabajamos con personas y yo trabajo con personas que son profesionales, porque es parte de mi trabajo es que la persona que yo contrato o que represento hable de mi, o sea, su trabajo habla del mío, ¿no? Entonces, si su trabajo falla, el mío también falla, ¿no? Entonces, cuando un creador de contenido súper profesional, trabaja súper a gusto con las marcas, y llega a un evento y saluda a todo el mundo, es que claro, hay de todo, ¿no? Pero hay gente que llega a un rodaje y no saluda a las cámaras. Pues, joder, somos un equipo, ¿no? Aquí, o sea, igual que tú eres importante como influencer, el cámara es importante porque te está grabando, el repre es importante. Y al final creo que cuando un creador entiende que esa profesionalización y su trabajo depende del de mucha gente y es agradecido con esa gente, es el que realmente llega lejos y al final lo de que hablábamos antes de las conexiones de personas, ¿no? Pues si tú has tenido una buena experiencia con alguien en un rodaje, si dentro de 2 años tienes otro, a lo mejor te acuerdas de esa persona porque la experiencia fue buena, ¿no? Y esto es un camino a largo plazo, no es a medio ni a corto. Que ya con lo que estás diciendo, has en parte definido esa palabra de profesionalidad, pero me gustaría insistir en ella. ¿Cómo defines profesionalidad? Para mí, tomarte las redes como un trabajo, ¿vale? Y hacer lo que harías en un trabajo normal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es un trabajo? Que es un trabajo normal, normal. Pues, Yo me dedico a esto. claro, evidentemente, o sea, al final, como que nuestro trabajo no es normal, pero es normal, ¿no? Si tú eres creador de contenido, eres influencer, pues es tu trabajo, ¿no? Y tu trabajo significa respetar horarios, es decir, si tú tienes unos timings que tienes que mandar un contenido, tienes que hacerlo, dedicarle tiempo a que esos contenidos que tú haces sean de calidad, querer crecer como profesional en ciertas cosas, fiarte de tu equipo que hay detrás, porque para eso estamos, para aconsejarles en las decisiones a tomar muchas veces, porque es verdad que ellos muchas veces tienen la perspectiva suya personal, pero lo importante también es tener la perspectiva objetiva de la situación, ¿no? Y al final, pues eso, construir una carrera teniendo el máximo de respeto a todas las personas que formamos parte de esta industria, que somos muchas. O sea, fotógrafos, abogados, contables, representantes, psicólogos,
productores. y todo. O sea, es que al final la industria de los influencers no solo son influencers, son todos los que estamos a su alrededor. Hablabas antes de la parte positiva de estos influencers o figuras y me puedo ver identificado. Paréntesis. Antes de arrancar este proyecto, te decía, no tenía ni redes sociales. Me sigue chirriando, si es la palabra de reconocerme como influencer. En algún momento se vio como una palabra no Negativa. profesional. 100%. No sé si negativa, como no profesional, como el chavalito bailando en TikTok. 100%. Es que la imagen que tenemos del influencer es el contenido banal de las redes, el contenido de entretenimiento más banal, ¿no? Pues eso, el TikToker bailando o la niña mona enseñando sus outfits, ¿no? Y yo soy gran defensor de la palabra influencer y creo que nosotros como sector tenemos que decirla alto. Aunque tendamos muchas veces, y a mí también me pasa, a utilizar la palabra creador de contenido, que a lo mejor es verdad que va un poco más en línea con el tipo de influencer que sí que crea ese contenido de valor, ¿no? Pero al final no dejamos de ser la industria de los influencers, ¿no? Y por tanto, nosotros mismos como sector tenemos que ponerla en valor, ¿no? Porque es verdad que también ha habido mucho desprestigio por parte de los medios de comunicación. Y yo creo que gran culpa de la palabra influencer esté denostada es de los medios. Porque llegamos a un sector donde ellos marcaban todo el ritmo de la publicidad, toda la inversión publicitaria se concentraba en ellos y de repente llegaron unos chavales en sus casas que de repente cada vez más tenemos gran parte del pastel de la publicidad, ¿no? Y por tanto, pues la forma más fácil de quitar a un enemigo es ir en contra de él, ¿no? Y lo que han hecho los medios es ir en contra de los influencers para hacer que la palabra influencer pues cada vez más rechine en la gente, ¿no? Y yo siempre, me pongo un ejemplo siempre de cuando un padre me dice, joder, es que mi hijo quiere ser influencer y yo le digo que estudie. Y yo le digo, ¿y cuando te dijo que quería ser futbolista, qué le dijiste? Dijiste también que estudiase, a que la perspectiva es diferente. ¿Cuántos futbolistas trabajan profesionalmente en España? Te puedo asegurar que muchos menos que influencers. Entonces, yo respeto que obviamente lo primero es la educación y que tiene que ser, pero que tampoco hay que cortar las alas a la gente que quiera ser influencer porque está tan mal vista la palabra, ¿no? Si un chaval quiere ser influencer, pues oye, hay que ver el camino de cómo ayudarle como padre a intentar hacerlo, ¿no? Que es increíble cómo los seres humanos le damos significado a las palabras por la percepción que tenemos, porque estamos hablando de la palabra influencer y hablaste de la palabra creador de contenido. El creador de contenido también es esa chica haciéndose los outfits. Absolutamente. Pero creador de contenido suena más sofisticado, no sé por qué, en nuestra percepción, porque a mí también. Total. Y entonces suena, yo, Jorge Cáceres, soy creador de contenido porque creo, y lo dijiste bien, esa es mi percepción, que está errónea y lo reconozco, de yo soy creador de contenido porque mi contenido tiene un valor. Y el de la chica no. Total. Al final, Sí, yo creo tiene. que también hay una parte de repudiar un poco ese tipo de contenidos que a lo mejor son más banales o más entretenimiento, pero yo siempre digo que en la televisión también hay contenidos banales y de entretenimiento y hay un público para ellos. Entonces, yo respeto a todo el creador de contenido, ocurre más o ocurre menos sus contenidos, ¿no? Y cada uno decide a quién seguir. Yo a lo mejor como consumidor decido pues, que el tipo de creadores que yo sigo pues, son contenidos más currados, pero estoy seguro que habrá chavales que les apetecerá ver a los niños bailando y, oye, pues ya está, es que no hay más. Sí. Quito paréntesis. Hablaste del efecto que tiene el feedback o el reconocimiento público positivo de un influencer. Quiero irme del otro lado de la moneda. Cuando hay, no sé si la palabra es feedback o crítica social sobre algo, mucho hate que pasa. Estoy hablando de la fragilidad emocional que se puede vivir en este sector. En tu experiencia y también como creador de contenido, influencer, ¿cómo vives esa fragilidad emocional? Es algo que se cuestiona muchísimo el que un influencer se pueda quejar o pueda hablar de lo mal que lo puede pasar por este feedback en las redes, ¿no? Pero yo invito a la gente a vivirlo en primera persona. Es muy duro el recibir este feedback continuo y este feedback a veces negativo de todo lo que hace, porque hay veces que de repente vivimos en una cultura de la cancelación
absoluta, que parece que un creador de contenido, o bueno, es que también pasa con los celebrities, pero lo ha hecho súper bien, te encantaba, lo admirabas, era increíble para ti, y de repente dice un comentario que se puede equivocar o puede estar fuera de tono, y ya para ti está cancelado. Y como la cultura de cancelación es sumarnos todos a generar en masa contenidos negativos sobre una persona, pues realmente es que esta persona pues siente que va a salir a la calle y le van a tirar piedras. Es que un poco la sensación que tienen ellos en su pequeña burbuja, porque al final no deja de ser una burbuja, en sus redes, es que recibes de repente 15 comentarios al minuto negativos y tú lo que te piensas es que toda España te odia. Y yo digo, por favor, sal a la calle, pregúntale a 10 personas quién eres. Es que seguramente no sepan ni quién eres. Correcto, O sea, le damos a veces una importancia al hate que es súper desmedido, pero es que es normal. Es que este feedback es muy complicado de no leerlo y que no te afecte. Es que es parte del precio a pagar por estar expuesto. Pero es muy duro. Y yo siempre recomiendo a la gente pues tener sus equipos de psicólogos detrás para ayudar a trabajar y que esto te afecte lo menos posible dentro de que es inevitable que te afecte. ¿Te toca a ti, dentro de la agencia, en representación de grandes influencers, ser psicólogo? Soy psicólogo y padre. En gran parte de mi trabajo, a gente que también es padre. O sea, me refiero a gente que es madre y padre, también soy su padre, ¿no? Sí, es que va intrínseca un poco en mi responsabilidad, ¿no? El sobre todo tener esa visión más calmada y objetiva de las cosas. Porque ante un problema, ante un hate, ante cualquier cosa, pues yo creo que tengo esa visión analítica de decir, oye, es que esto realmente no es tan relevante o no es tan grave como parece, ¿no? Hazme caso, vamos a trabajar, vamos a ver un poco cómo hacerlo y dar un poco consejos para ayudar. Pero yo siempre le digo a ellos, no soy psicólogo, yo te puedo dar mi consejo, te puedo dar mi opinión, pero no quiero que la tomes como perfecta porque a lo mejor no lo ves, porque yo doy mi opinión y ejerzo de psicólogo sin serlo. Que esto en mi experiencia, yo no conozco ningún CEO, director de empresa, fundador, que no tenga esa responsabilidad. O sea, creo que todos dentro de fundar o dirigir hasta un departamento, como líder tienes ese papel, ¿no? De acompañar, de aconsejar, de guiar a las personas, y se puede sentir como un trabajo de psicología, pero era lo que dije antes. Todos los negocios son negocios de personas, y cuando tratamos con personas estamos hablando de emociones, estamos hablando de problemas humanos. Es que es así, o sea, yo siempre digo que tengo muchos hijos. Tengo hijos representados, tengo hijos de gente que trabaja conmigo en el equipo, y al final, pues creo que mi rol ahora mismo como empresario es ese rol, ¿no? El sentir que hacerles un poco, cuidarles para que sientan que todo está bien y que los problemas que pueden surgir, pues se pueden solucionar. Y hay veces que, obviamente, también caigo yo, porque somos personas, ¿no? Y también yo tengo el derecho a poder a veces estar mal, ¿no? Pero sí que a veces te cargas a la espalda o a la mochila esta responsabilidad de intentar que todo a tu alrededor esté bien cuando a veces tú no estás bien. Que es muy duro eso, Es muy cuando duro. pasa eso. Sí, es un poco la soledad del CEO. Es que es así. Y a mí me ha costado mucho asumirlo porque yo vengo de una agencia que era muy pequeña. En los últimos 2 años hemos crecido mucho, ha crecido mucho el equipo y mi rol ha tenido que cambiar. Y sí que he sentido que mi papel ahora mismo es mucho más en solitario que el que era antes, porque podía estar mucho más cerca del equipo, mucho más conocer los problemas más de cerca, ¿no? Ahora ya no puedo estar tanto ahí, ¿no? Entonces, la distancia que también la gente coge contigo marca un poco esa soledad en la que tú también te encuentras a veces, ¿no? Y creo que es lógica, pero a veces también es duro, ¿no? Porque tu rol cambia sin tú esperarlo. Que es increíble cómo cambian los roles de SEO. Hay un buen libro de Ben Horowitz que habla de esto, y habla como de wartime CEO, o sea, directores de tiempos de guerra y directores de tiempos de paz, y las diferencias que tienen que tener cada uno, y son personalidades completamente distintas, y tienen que tener
habilidades, disciplinas dentro de la empresa muy, muy, muy distintas. Entonces uno cree que por ser el fundador debe de ser siempre el CEO, y creo que o Ben Horowitz también lo dice, es un gran error porque depende de la etapa de la empresa. Total. Entonces entiendo lo que dices de ser fundador y CEO de Keepers con un equipo pequeño en donde sientes que esto es una familia y en donde tienes a 40, que seguramente igual sientes que es una familia, pero te empiezas a distanciar un poco porque tienes que Total. delegar, porque no puedes con 40 personas por más que quieras. Y no digamos empresas gigantescas de miles de miles de personas. Son diferentes tipos de directores generales. Sí, y lo bueno yo creo que al final, y lo que yo he intentado es transmitir mi filosofía al menos a que baje al equipo, ¿no? Que aunque yo no esté tanto ya con el equipo, que las personas de mi segunda línea o de mi primera línea entiendan perfectamente que lo que yo quiero hacer llegar de mi empresa es esto, ¿no? Y lo que quiero que se transmita a los empleados es esto, ¿no? Pero bueno, como te decía, pues eso, mi rol evidentemente pues ha cambiado en los últimos años inevitablemente. Hablemos de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo tiene que tener una agencia creativa? Cuando hablamos de gente creativa, de gente de comunicación que tienen un perfil. Pues es complicado de gestionar porque en el mundo de la publicidad es un mundo súper estresante. Y sobre todo en momentos de picos de trabajo, porque sí que es verdad que lo vivimos, el que hay meses que realmente estamos desbordados de trabajo, ¿no? Y creo que la creatividad necesita tiempo y necesita ese momento de no tener un timing de en media hora tiene que salir una idea, ¿no? Porque si tú tienes en media hora tiene que salir una idea, seguramente que con la idea que te quedes es la idea mala. Entonces, creo que hay que intentar conciliar mucho esa necesidad de no estar presionados continuamente. Y yo siempre digo, oye, venimos de un agosto tranquilo, donde habéis podido bajaros a la piscina a la 1 de la tarde y ahora no os acordáis. Cuando estamos en noviembre, estamos en Black Friday y Navidad y tenemos que echar horas que después se recuperan, pero me refiero, el momento de pico a veces que te hace olvidarte de todo. Pero para mí como liderazgo es intentar eso, que conciliar que aunque haya momentos de carga de trabajo, siempre se compensa por otro lado y hay momentos donde baje mucho el ritmo para intentar tener a la gente, porque si tú tienes a la gente continuamente estresada y continuamente presionada, el rendimiento del equipo baja muchísimo. Entonces yo creo que eso hay que preservarlo porque yo le doy muchas veces más valor a tener al equipo contento que a dar tener a los clientes contentos. Y no significa que no me preocupe por los clientes, que me preocupo mucho y para mí la atención al cliente es fundamental, ¿no? Pero para mí es intrínseco que tú tengas el equipo contento para que los clientes estén contentos. Porque si el equipo está motivado y contento, los clientes lo van a ver reflejado. Claro, si lo ves así, la satisfacción del cliente es la correlación de tener colaboradores, empleados contentos. Totalmente. ¿Cómo tú, a nivel personal, trabajas la creatividad? Porque al final es una agencia de influencers que está basado en pilares de creatividad, que era lo que ya compartías. Pero tú, ¿cómo te haces ese espacio del que mencionabas necesario para la creatividad? Bueno, a mí me gusta mucho estar en el terreno, en las redes, viendo lo que está pasando. Porque creo que lo bueno de las redes es que surgen cosas supernaturales que son exportables perfectamente a la creatividad publicitaria, ¿no? Y creo que hay que fijarse mucho en todo lo que fluye de manera natural en las redes y eso llevarlo a lo que hacemos, ¿no? Y evidentemente pues intento estar muy al día de lo que pasa en otros mercados, como es el americano, el latinoamericano, y ver un poco también qué está funcionando allí, qué cosas de éxito existen, y un poco en base a eso ir construyendo nuevas cosas que también nos haga... Porque también el mundo de las redes es muy monótono. Si tú haces todo el rato lo mismo, aunque cambies un poco de temática, pero si sigues haciendo reels y stories 4 años después, te aburres. Entonces necesito también esa motivación de hacer nuevas cosas, proyectos diferentes, proyectos que requieran producción, que salgamos de las redes, que hagamos cosas, ¿no? Y eso es lo que intento hacer para motivar también mi creatividad, ¿no? El buscar nuevos retos que me apetezcan desarrollar. ¿En qué te fijas, hablando otra vez de los creadores de contenido, influencers, en qué te fijas tú en un creador de contenido para saber si está listo para representar a grandes marcas? Bueno, yo creo que hay una parte muy de percepción.
de ya llevo tantos años en esto que más o menos sabes cuando un influencer de repente puede ser fácilmente comerciable, o sea, comercializable o no. Porque tú puedes tener muchos seguidores y que tu contenido no lo quieran las marcas, porque es un contenido X o B, lo que sea. Y hay ciertos creadores que dices, oye, es moldeable. Yo siempre digo, ¿habría podido meter a este creador de contenido en las últimas 10 campañas que me han entrado? ¿Encajaría? Y me hago siempre esa pregunta que me la dijo una vez mi compañera Susana, y creo que es una pregunta bastante buena. En plan, ¿este influencer lo compraría en los últimos 10 clientes con los que he trabajado? Si es que sí al 50%, es que tiene un valor interesante para mí, ¿no? Pero y también hay una parte que a mí personalmente me tiene que gustar mucho los contenidos del creador para que yo ficharle. Porque si no creo en la persona, no puedo venderle. Y para mí me tiene que motivar los contenidos que hace para yo realmente saber que voy a ser un buen representante para esa persona. Y ahora eres representante en esta historia ficticia que estoy inventando. Eres ya representante de esta persona. Esta persona tiene éxito, como lo querramos, lo vamos a denominar como fama, fama y dinero que hablábamos antes. ¿Cómo manejas o cómo se maneja y enseñas a manejar al creador de contenido esa fama y ego? Pues hay de todo. Hay gente que te escucha y respeta tu opinión y la entiende, y hay gente que decide no escucharla y muchas veces pues le pasa factura, evidentemente. Es normal el tema del ego, es normal el tema de que de repente tienes 18 años, estás en la cresta de la ola, te siguen un montón de personas, tienes un montón de dinero, mucho más que tus amigos, y te paran para hacerte fotos por la calle, y eso con 18 años es muy complicado de gestionar. Pero dentro de lo que hay, pues hay perfiles que entienden que tú, por tu experiencia, lo que les vas a decir o lo que les vas a aconsejar siempre va a ir en favor suya, ¿no? Pero yo he visto gente triunfar, ser números 1 en redes sociales y a los 2 años no existir. Porque el ego hace mucho daño, evidentemente. Y hay gente que se piensa Dios cuando no eres nadie. Al final no dejas de ser un chaval creando contenidos. Y en ese ego y fama que hablamos de la persona, lo quiero atar a las marcas. Hablábamos de que las marcas estaban más acostumbradas a crear ese contenido un poco más perfecto, grandes campañas, grandes anuncios. ¿Crees que esas marcas están migrando más a este personaje, migrando a ese contenido profundo y narrativo del que venimos hablando? Porque está claro que, y hablamos del consumo dentro de las redes sociales a nivel creador de contenido, influencer, pero las marcas sí están migrando a esto y lo están valorando. Hombre, la figura del UGC, que es el User Generated Content, que básicamente antes se utilizaba para hablar de los consumidores que hablan de ti, pero ahora se utiliza para pequeños creadores que trabajan para las marcas. Es decir, las marcas han dado cuenta de que ya no funciona el contratar a una agencia y hacer contenidos en estudios súper bonitos. O sea, ahora funciona mucho más el contratar a gente normal que hace contenidos normales que conectan con la gente. Entonces, por eso también el mundo del vídeo en las redes sociales ha sido una revolución para las agencias, porque las agencias creativas no estaban preparadas para poder hacer la cantidad de vídeos que se requieren ahora mismo para una cuenta de una marca. Entonces, por eso la necesidad del UGC es como, no somos capaces de producir tantos vídeos con lo que cuesta producir un vídeo en un estudio al ritmo que van las redes. Si tengo que sacar un vídeo al día, no me puedo gastar 1.000 euros en un vídeo cada día. O sea, es inviable. Entonces, evidentemente, la forma de comunicar de las marcas ha cambiado de forma natural. Porque es que tenía que ser así o morían comunicativamente. ¿Cómo ves el papel de los podcasts en el desarrollo de lo que venimos hablando, de generar esa influencia real? Para mí, yo soy un enamorado, apasionado y defensor absoluto del vídeo largo. Y el vídeo largo, evidentemente, es YouTube y es Spotify y es todas las plataformas que te permiten hablar más de un minuto y intentar que no pierdas la atención en un minuto. Porque creo que el tipo de comunidades que se generan
con los creadores de vídeo largo son comunidades mucho más fieles. Sobre todo la gente que al final se suscribe al canal, que es recurrente. Esta gente que te está viendo todas las semanas durante 1 hora, hora y media, es que es gente que realmente vas a poder influir en ella. Porque te están viendo todas las semanas y confían en ti porque saben que lo que les vas a contar o el personaje que vas a traer aquí puede ser de interés para ellos. Entonces, yo soy súper defensor de cómo los vídeos largos crean comunidades mucho más atractivas para los creadores, obviamente. ¿Crees que estoy regresando al pasado y perdóname por eso, pero Nada. ¿crees que estamos pasando de la era de la... Seguimos hablando de la era de la atención y de esto de no poder poner la atención más allá de 1 minuto? Ujú. Pero no sé si yo estoy sesgado, porque yo también, y por eso tengo esta plataforma, y por eso decidí hacer formatos muy largos, porque soy un enamorado, y porque a mí me sirve, y porque yo los consumo, y porque creo, y es lo que estaba diciendo, que está cambiando la era de la atención a una era de la influencia. Que Ujú. todo el episodio está basado en esta palabra. ¿Crees que estamos cambiando de era? 100%. Y el hecho de que muchos creadores de contenido o muchos influencers hayan vuelto a YouTube, Ujú. creo que el rol que han tenido ahora mismo en YouTube es totalmente diferente al que tenían hace 7 años. O sea, tengo creadores de contenido que antes hacían challenge, Ujú. que era lo que funcionaba hace 7 años, el de hacer un día comiendo comida rosa, o un día o sea, 1000 chorradas que existían y que funcionaba y era súper entretenido y súper divertido. Pero ahora, como bien dices, los creadores creo que han vuelto a YouTube para aportar cosas diferentes y para aportar un entretenimiento mucho más sano, mucho más cualificado, y realmente es que estamos viendo como los creadores de contenido o los podcasts están siendo las nuevas producciones audiovisuales que antes existían en los medios y que ahora existen en YouTube o en otras plataformas. Entonces creo que cuando el consumidor ha visto que sí que existen opciones interesantes dentro de las plataformas de vídeo largo, ha vuelto a la plataforma de vídeo largo. Y estamos viendo cómo la tendencia vuelve a cambiar de vídeo corto a vídeo largo. Que va a seguir existiendo el vídeo corto porque hay gente que le apetece y que obviamente es adictivo, porque las redes sociales son adictivas. Sobre todo TikTok, tú no te has dicho que no te gusta mucho TikTok, pero es que TikTok en el momento en que entras no sales, pues es que hay veces que el sentarte en el sofá a ver un vídeo largo es que es perfecto. Esto lo mencionaste al inicio. Y depende tener ese pensamiento crítico para entender esto, que depende del momento, etapa y situación del día, hasta del día, tan básico como eso, en la que te encuentres, vas a querer consumir una cosa o la otra. Total. Yo creo que hay que encontrar los momentos para consumir el contenido que te haga bien a ti. Porque yo, por ejemplo, intento, y no siempre lo consigo, no ver TikTok por las noches, porque sé que en el momento en que me ponga con TikTok en la cama, me paso 1 hora viendo TikTok y no me duermo. Mm. Entonces intento ponerme un podcast, por ejemplo, porque sé que si me pongo un podcast me voy a acabar durmiendo y voy a descansar más, ¿no? Entonces al final siempre hay que regularizar un poco el tipo de contenidos en el momento en que estás, ¿no? A todo el mundo le encanta ver TikTok o Instagram, ¿no? Pero tienes que intentar evitar porque al final es como que siempre tiendes a coger el móvil y abrir las redes sociales, como algo instantáneo, ¿no? Y creo que hay que trabajar mucho internamente, y vuelvo a repetir que a mí me cuesta, también porque me dedico a esto, el no estar tanto dentro de las redes y poder permitirte pues consumir contenido más slow content. Mm. Ojo que lo está diciendo alguien que se dedica a esto, o Sí. sea, que tiene más potencia todavía, lo digo por mí y por la audiencia, y gracias por decirlo, porque también creo que es así, y trayendo expertos del sueño, de psicología en esta plataforma, definitivamente al final del día esto no es sano. Hombre, es que el uso de pantallas que hacemos no es sano, porque estamos todo el día en un ordenador, todo el día con el móvil en la mano, evidentemente, y como tú decías, me tiro piedras contra mi propio tejado, pero creo que las redes sociales son perfectas, son geniales, tienen su función, tienen su valor, pero hay que saber utilizarlas y hay que saber consumirlas, porque si no es como la droga, al final. Es que las redes sociales enganchan igual que la droga, entonces hay que saber suministrar lo que a ti te hace bien. Y hay gente que le hará bien estar 3 horas, a mí personalmente no me hace bien y prefiero estar menos tiempo, ¿no? Entonces hay que ir un poco regularizando eso. Es sumamente interesante eso que estás diciendo, y es completamente personal.
y es ese pensamiento crítico para poder definir qué me hace bien a mí o no. Hace poco en esta plataforma vino un experto en PNL, que es programación Ujú. neurolingüística, y decía que en programación neurolingüística la pregunta no es bien o mal, la pregunta es, ¿te es útil? Ujú. Y si la respuesta es sí o no, pues ya tienes la respuesta de qué utilizar y cómo utilizarlo. Pero me gustó esa forma de verlo, no de preguntarte, ¿esto es bueno para mí? ¿Esto es malo para mí? No, esto es útil para mí y en base a esa respuesta decides. Pero es Total. importante el reconocer la utilidad de las herramientas que utilizamos y solo reforzando eso, como ya lo dijiste también, estas son herramientas Bueno, y que y al hay que final reconocerlas como eso. están planteadas o creadas para generar adicción, evidentemente. Entonces, el objetivo de una red social es que no salgas de ella. O sea, eso es lo que buscan. Por eso el algoritmo. El algoritmo está pensado para que tú no salgas de la red social y pases el mayor tiempo posible dentro de ella, porque cuanto más tiempo pases dentro de ella, más anuncios te van a salir y más dinero va a ganar la plataforma. Entonces, entendiendo esto, tienes que entender como que, obviamente, las redes sociales quieren que estés dentro de ellas y van a hacer todo lo posible para que no salgas. Entonces, teniendo esto claro, tienes que intentar habituar tus consumos a algo lógico. ¿Qué te ha enseñado todo esto a lo que te dedicas sobre ti mismo? Pregunta difícil, pero Perdón por meterme en el rollo no, personal. no, para nada. Yo siempre he dicho que ser buena persona es lo que ha marcado mi carrera y lo que he aprendido de que las personas con las que me quiero relacionar son personas que sean buenas personas. Y es algo que he tenido siempre claro y que lo he intentado llevar a todos los valores que tengo en la empresa, ¿no? Entonces, te puedes equivocar, pero tienes que aprender de esos errores y sobre todo tienes que intentar ser muy capaz de que este objetivo de ser buena persona siempre se cumpla, ¿no? Porque hay veces que también pues, vivimos en un mundo que hay muchas cosas que te pueden afectar, ¿no? Pero el tenerlo claro siempre es como que a mí me ha servido, ¿no? Y sobre todo también saber de dónde vienes, que es complicado a veces cuando entras en este mundo de fama, de dinero, el entender de, oye, esto está aquí, pero tú vienes de donde vienes y al final del día tienes tus amigos, tienes tu familia y es un trabajo más. Y es lo que intento todo el rato recordarme de mi trabajo no es más que el de otra persona, no es más que el de la persona que está barriendo las calles, no es más que la persona que un arquitecto, que un médico, que un camarero, me da igual. Cada uno tiene su trabajo. Tengo la suerte de dedicarme a algo que, como te decía antes, genera mucho, mucho dinero y tengo la suerte de dedicarme a algo que es muy agradecido a nivel de las experiencias que vivo, pero mi trabajo es igual que el de otra persona. Mm. ¿Cómo definirías la palabra buena persona? Bueno, pues no hacer daño a los demás y hacerte bien a ti mismo también. O sea, creo que es un poco las dos claves, ¿no? Yo siempre digo que no percibo a mi competencia como competencia, percibo a mi competencia como compañeros, ¿no? Mi competencia soy yo, Mm. solo yo, porque creo que en mí están las claves de poder ganar un cliente o perderlo. Mi competencia lo puede hacer mejor o peor que yo, pero para mí son compañeros. Entonces, creo que en la industria en la que trabajo soy muy valorado porque creo que de verdad que lo perciben así, de que para mí el compañerismo va por encima de todo, ¿no? Y en ese sentido lo llevo también a mis empleados, ¿no? Como te decía antes, prefiero a alguien que sea buen compañero que sea el mejor trabajador. Porque creo que después eso hace que el flujo y tú al final del día, pues seas un poco más feliz, ¿no? Y que te vayas a la cama diciendo, joder, he hecho las cosas como creo que tengo que hacerlas. Y no pensando en una segunda intención de esto me va a hacer ganar esto, no. Yo hago las cosas y he sido un empresario y un emprendedor muy de intuición. Y eso creo que lo sigo haciendo, ¿no? Si hay algo que creo que es bueno, lo hago. Si hay algo que creo que se va un poco de los valores que yo tengo, no lo hago. Gracias, Sergio, por esa coherencia de lo que dices, haces. No te conozco haciendo, Mm. pero sí el reconocimiento externo que probablemente sea un reflejo de eso que haces.
ese reconocimiento que te dan de ser esa agencia de influencers número uno de España, de ser ese líder número uno en esa industria, habla mucho de esa coherencia de lo que estás diciendo. Y creo que eso es sumamente importante para ser una buena persona, como Mm, decías. Simplemente la coherencia de lo que dices con lo que haces, creo que ya es un mapa muy claro de quién es Sergio, mm. qué hace Sergio, qué puede aportar Sergio. Y eso ya hace un bien a la sociedad. De ahí que tenía esta intención de traerte, de poder hablar del mundo de influencers, del mundo en donde yo me estoy desarrollando, que la verdad que es un mundo fascinante, pero no deja de ser un mundo como cualquier otro. Lo que Total. tú dices, es la única diferencia es que estamos expuestos públicamente y que tenemos que tener ciertas habilidades para podernos exponer públicamente. Y habilidades me refiero no solo el tener habilidades comunicativas, sino la psicología y mente correcta para poder asumir las responsabilidades Mm. de ser una figura pública. Pero gracias a personas como tú y tu trabajo, creo que esto se hace un poco más llevadero y creo que ese es el camino que has labrado. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias Gracias por a ti. aceptar mi invitación y te hago la última pregunta que siempre hago en honor al nombre del podcast, que es, ¿cuál es el ADN del éxito para Sergio? Para mí es ser fiel a ti mismo y saber 100% de dónde vienes y a dónde quieres ir. Tener claro que el camino se recorre a largo plazo, ¿no? Y con ese ADN para mí de buena persona, que es lo que realmente ha marcado mi carrera profesional y creo que cualquier líder y cualquier persona con éxito debería de tener. Hay veces que lamentablemente no todo el mundo con éxito es buena persona, pero creo que como sociedad tenemos que elevar al éxito a las buenas personas y que realmente hagan de este mundo pues, un lugar un poquito mejor. Gracias, Sergio, por esa reflexión y nuevamente por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.